para que el Movadef se inscriba como partido político, y el Movadef es el brazo legal de Sendero Luminoso, eso lo sabemos todos. Luego tienen ustedes que esta no es una huelga del SUTEP, esta es una huelga de otros movimientos regionales. Tenemos el movimiento Puca, tenemos CONARE, que siempre se quiere meter, que es Sendero, y ustedes parece que hubieran perdido todo liderazgo frente a estos grupos. A ver, nosotros no podemos, Rosa María, reemplazar el trabajo de bases, y tampoco podemos nosotros sentarnos a negociar un pliego de alcance nacional con quien no tiene una representación de alcance nacional. Como decía ayer el ministro Basombrío, si es que el CONARE, si es que los de PUCA quieren, tener una representación nacional, que se la ganen al CNSUTEP en la cancha. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer nosotros? Por ejemplo, los gobiernos regionales están en capacidad de reconocer a sindicatos de alcance regional. Entonces, desde acá una exhortación a todo aquel que quiera verse representado por otro movimiento que no sea el CNSUTEP, de lograr una representación pero en la cancha. Pero, el Ministerio de Educación mal haría, en sentarse a discutir un pliego de alcance nacional con un sindicato que no está reconocido, por un lado, que no tiene, registro como organización sindical, y dos, que te plantea un pliego que no le corresponde discutir. Entonces, hay pues un tema, complejo, que no está del todo en la cancha del Minedu, ¿no? Claro, pero el problema es que para resolver el problema económico de los maestros, tienen que pasar por el Minedu y por el MEF, y eso queda en Lima. O sea, así de fácil. Pero, ¿no? pero lo complejo de esto, Rosa María, es que a pesar de que ellos ven satisfechas, cuando uno plantea un ingreso, del doble del que tiene, es claro que uno está planteando algo simplemente para o no conseguirlo o dejar, mal parada la otra parte. Entonces, pero si hablamos de algo realista, que en este momento podría lograrse, que es un ingreso de 2.000 como piso, en diciembre vamos a tener el piso de 2.000 para la primera escala y de 3.500 para la última. Más una serie de otros beneficios, hay que entenderlo, porque no es solamente un tema remunerativo el que hay que evaluar como parte de la revalorización de la carrera docente. Pero si uno plantea eso, entonces uno puede sentarse, y avanzar en un acuerdo. Pero con temas como páguenme 4.000 soles, simplemente no hay manera de poder llegar a ese tipo de números. Entonces, efectivamente se ha avanzado, pero como tú decías, como el tema no es solamente un tema reivindicatorio, sino es un tema de pugna política entre ellos, ni aun cuando uno satisfaciera una petición económica alta, en realidad el tema podría deponerse. Entonces ellos en realidad lo que tienen que hacer, acá lo que tenemos que hacer, Rosa María, es separar la paja del trigo. ¿Quién tiene realmente una reivindicación social que quiere lograr? ¿Y quién está usando al magisterio y a los gremios para fines políticos, sea la agenda de elecciones del próximo año, sea la agenda, del Movadef, etcétera? Eso es lo que hay que hacer mediante un trabajo coordinado con inteligencia, desde luego. Acá Ismael tenía una pregunta. Sí, correcto, viceministro. En el caso de los maestros, ya de terminar esta paralización, ¿van a recuperar las clases? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se va a programar eso? A ver, creo haberlo escuchado bien. Me hablaba del plan de recuperación. Exactamente. Ya, en el plan de recuperación tiene que ser determinado, junto con los padres, por los directores regionales, que es las personas que le decía que son como una especie de ministros de educación regionales. Estas personas tienen que establecer un plan realista, que ese plan, en Cusco, conforme pasa el tiempo, cada vez se vuelve menos realista, porque, como se imaginará, hacer que los chicos, estudien doble turno, sábado y domingo, feriado, matemáticamente se puede, pero, pedagógicamente no, van a tener que terminar las clases en febrero, pues, y empezar en marzo de nuevo. Pues estamos en Cusco, estamos al borde de ya incluso perder la posibilidad matemática, ¿no?, de que el año pueda no perderse. En otros lugares donde ha habido menos días de huelga, el tema es más sencillo, ¿no? Ahora, señor viceministro, si efectivamente en Cusco se radicaliza la huelga y no van a clases varias semanas más, simplemente se pierde el año escolar. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, como alternativas incluso online. ¿Y hay antecedentes de que se ha perdido el año escolar en algunas zonas del país? Sí, ha habido antecedentes lamentables.
lamentablemente. Así es. Entonces, lo que tendrían, o sea, ahí es tan sencillo como esto. Es horrible lo que le voy a decir, por supuesto, pero se pierde el año escolar y no se le paga un centavo a los maestros hasta marzo del próximo año. Si no quieren trabajar. Sí, lo que debería ocurrir, Rosa María, pero en esto hay que tener padrones actualizados, con profesores, digamos, que estén en capacidad de reemplazar a los anteriores, es que una vez que que se descuente y se separe a profesores por no querer trabajar, uno debería poder cubrir esas plazas con profesores, digamos, gente que no necesariamente estudia educación, pero que puede llenar ese padrón. Hay una norma que incluso lo permite. Esos padrones no están actualizados y ese ejercicio no se ha hecho. Pero hacia eso tendríamos que caminar, Rosa María. Es decir, a que finalmente esos puestos puedan ser cubiertos con personas, digamos, que tengan los conocimientos, que de repente no sean maestros, pero que puedan suplir a los maestros para que los niños efectivamente puedan continuar estudiando. Y estratégicamente lo lógico no era centrar todo el problema, le digo, estratégicamente como una medida ejemplificadora en el Cusco, donde se inicia el problema y donde está la radicalización de los grupos de Puca y demás. Entonces, vas al Cusco, descuentas en el Cusco, si no descuentan los directores regionales, pues los sancionas a través de la Contraloría por malversación de fondos, se declara perdido el año escolar, se rehace el padrón, bueno, y el resto de las regiones se darán cuenta que están ustedes hablando en serio, porque parece que no hablaron en serio, ese es el problema. Sí, pero en realidad, Rosa María, con el Cusco, efectivamente, al inicio hemos querido hacer lo que tú estás diciendo, es decir, solucionar el tema del Cusco. Nos hemos sentado hasta en 3 oportunidades. Ha habido 3 mesas con viceministros incluidos en Cusco para poder solucionar, y nunca salimos del punto 1, que era la remuneración. Así es. Y el punto es que no es una huelga, es que no es una huelga en el fondo. Yo estoy seguro que hay maestros que para los cuales sí es una huelga de reivindicación de derechos laborales, pero para la dirigencia probablemente es una huelga política, aprovechando un gobierno débil, y la idea es debilitar al gobierno. Esto va más allá de las reivindicaciones laborales. Pero por supuesto, pero entonces respondan políticamente. De la autoridad nacional, que tiene debajo gente, o sea, el SUTEP CONARE y los SUTEP regionales, cuando uno dialoga con el CEN del SUTEP, multiplican por 0 la negociación y le dicen, eso no vale. Entonces, pero uno por otro lado legalmente no puede sentarse, digamos, a negociar un pliego nacional con un SUTEP regional. Entonces, ¿qué puede hacer el Ministerio de Educación en términos de negociación? Entonces, lo que se hizo justamente fue buscar un foro diferente con los gobiernos regionales, donde no estuvieran los sindicatos, porque ninguno quiere, digamos, reconocer lo que se pueda conversar a nivel nacional o a nivel regional con el otro, y avanzar con una propuesta para aquellos maestros que efectivamente sí ven esto como una reivindicación, darles la reivindicación, Rosa María, y tratar de esta manera de separar un poco la paja del trigo. Eso es lo que hemos querido hacer con lo que se ha hecho la semana pasada, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, señor viceministro, le deseo mucha suerte, porque su suerte es la suerte de los alumnos peruanos, y que el asunto efectivamente termine para bien de todos los niños del Perú que están esperando sus clases. Gracias por estar con nosotros. Esperaremos el balance que el Ministerio de Educación dé, pero de tarde. momento en Puno ya se está hablando de que hay docentes que no están acudiendo a sus labores y sí están yendo los alumnos. Sí, claro. Y esto lo da la misma televisión del Estado. Exactamente. Vamos a tener probablemente muchos niños asistiendo al colegio sin maestros, por ahora. Cambio de tema. Cambio de tema completamente, porque mañana es la fiesta de Santo Domingo. Y ustedes dirán, ¿y por qué nos interesa la fiesta de Santo Domingo? Bueno, porque estamos en una radio pastoral dominica. Y acá al ladito mío, está la iglesia de Santo Domingo. Y todo este complejo, ustedes lo conocen, no como la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, que ese es el nombre oficial, sino como Santo Domingo. Y se ha conocido como Santo Domingo desde los albores del virreinato. Estamos con el padre, con nuestro padre provincial, con José Salaverry, que es el hombre más importante de esta casa, y para hablar de esta fiesta y también del trabajo de los dominicos en este año de celebración, 400 años de Santa Rosa de Lima, y del trabajo de los dominicos que silenciosamente hacen en el Perú, porque mucha gente me pregunta, oye, ahora que conoces a los dominicos,
¿Qué cosas hacen los dominicos? Digo, hacen muchas cosas, pero las hacen muy discretamente. Gracias por estar con nosotros y bueno, felicidades por el día de Santo Domingo, además. Bienvenido. Un saludo para todos los oyentes de nuestras emisoras dominicas y todos los que siguen este programa A Pensar Más. Programa que lleva un título muy dominicano, porque la orden es fundada por Santo Domingo para ayudar a pensar en el Evangelio, a pensar en la verdad, a pensar con un espíritu crítico sobre las diversas situaciones de la vida. Entonces, creo que nuestro carisma, celebramos la fiesta de nuestro fundador, una fiesta histórica, recordando el tránsito de nuestro padre, que fue ayer, el día 6 de agosto, pero recordando la actualidad y el compromiso que asume la orden el día de hoy, con la sociedad, con la Iglesia, con Dios. Mucha gente no sabe quién fue Santo Domingo. Dice Santo Domingo, pero ¿quién fue Santo Domingo? Además del fundador de esta orden. Bueno, Rosa María, ¿quién era este hombre? Necesitamos 3 o 4 programas seguidos de Pensar Más para hablar sobre quién fue Santo Domingo. La concreción es lo básico. Pero yo creo básicamente en 3 cosas. Santo Domingo fue un hombre de Dios, un hombre de iglesia y un hombre apasionado por la humanidad. Quisiera centrar esos 3 ejes característicos de la vida de Santo Domingo. Su obra fue una obra de Dios, inspirada por Dios, una obra que transformó su vida y que transformó la vida de mucha gente. Su obra es una obra de iglesia. Los dominicos no somos una iglesia paralela. Santo Domingo se definió como un hombre in medio ecclesiae. Ahora, ¿es la primera orden que se crea? ¿La primera orden religiosa que se crea? Es en una etapa de la vida religiosa. Es una de las primeras órdenes, junto con los franciscanos, que llevan el título de mendicantes. Antes de los dominicos existió la vida religiosa, claro que sí, con los padres del desierto, los ermitaños, luego la vida monástica, pero la vida monástica era la vida de contemplación en las alturas de los montes, los monjes, ¿no?, tranquilos en el scriptorium, trabajando, rezando al estilo benedictino. Pero San Francisco y Santo Domingo tienen la genialidad de hacer una vida apostólica y al mismo tiempo consagrada, en medio de las ciudades, ¿Por eso se llama orden de predicadores? Por eso se llama orden de predicadores, por su misión, porque en ese momento, lo digo con cierta vergüenza y con la boca pequeña, en ese momento la predicación estaba en una situación de crisis por la falta de testimonio de los predicadores eclesiásticos, porque la predicación no era una predicación fundada, bien preparada, y por eso tanto error en la iglesia medieval en la que se desarrolla la vida de Santo Domingo y se origina la orden. Por eso orden de predicadores, como una orden que iba a predicar el Evangelio de una nueva manera y en nombre de la iglesia, porque los primeros predicadores eran como legados pontificios en nombre del Papa, hasta que se formaliza la vida de la orden de predicadores fundada por Santo Domingo en 1216. O sea que estamos celebrando 800 años, ya celebramos, pero ahora estamos celebrando la muerte de Santo Domingo, ¿no es cierto? Son mucho más años, o sea, no, menos años, perdón, ¿cuántos años? Sí. 700 y algo. No, son casi 840 años de la muerte de Santo Domingo. Claro, porque la funda pues, claro, más joven y vive mucho más tiempo. Hoy en día los dominicos en el Perú llegan con Francisco Pizarro, ¿no? O sea, en el primer bote, porque como ustedes saben, Fray Vicente de Valverde era dominico. Por eso es que se le asigna este lote donde estamos, y ese es el valor histórico de donde estamos sentados en este momento. Pero desde que llegan, inician un trabajo de misiones muy grande. Hoy tenemos radios en todo el Perú, que son radios que son parte de esa misión, ¿no es cierto?, de ese
ir más allá de las fronteras, Exactamente, sí. a buscar a las personas. Y luego, bueno, hay la parte de la Inquisición, siempre todos me preguntan, pues esos son los inquisidores, pero ya no te preocupes, ya no hacen esas cosas, que fue un encargo de la Iglesia a la Orden Dominica. Fue muy interesante cuando la Santa Sede encarga a la Orden la Inquisición. Siempre nos han pintado de blanco y negro como frailes intransigentes, intolerantes al frente de la Inquisición, pero la Santa Sede encarga temporalmente a la orden, porque no fuimos los únicos inquisidores, encarga a la orden la dirección de la Inquisición, diciendo porque ellos saben inquirir la verdad, porque ellos van a investigar la verdad, no porque van a investigar el error, sino porque van a investigar dónde está la verdad en aquellos que presentaban doctrinas alumbradas, doctrinas confusas, etcétera, que fue en realidad la misma misión de Santo Domingo en los herejes de los inicios del siglo XIII. Santo Domingo se confunde en medio de los herejes para conocer hasta dónde tenían ellos el disfrute de la verdad. Y luego desde ahí inicia el proceso de conversión de los herejes, aprovechando esa semilla de verdad que se encontraba en estas doctrinas realmente confusas y radicalizadas del Evangelio. Y hoy, ¿cuál es la misión de los dominicos en el Perú hoy, en el Perú contemporáneo? En el Perú contemporáneo, los dominicos seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Somos siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer, silenciosamente. Silenciosamente. Nuestra familia es bastante grande. En este momento regentamos 8 medios de comunicación radial que nos escuchan a través de las líneas de Sodonco. En el Perú tenemos cerca de 50 colegios, entre los colegios de hermanas y de hermanos. En el Perú hay 22 congregaciones de religiosas. Mujeres, sí. Mujeres. Muy importantes. Entonces, que llenas del espíritu dominicano y llenas de entusiasmo, trabajan por todos sitios. ¿Cuántas son las religiosas en el Perú, más o menos dominicas? Pues estamos hablando de unas 700 mujeres religiosas que trabajan en educación y en salud, mucho en educación, y en asistencia social, muchísimo. Yo las he visto trabajar en Madre de Dios, son una maravilla. Exactamente. Yo decía, si no fuera por ellas no habría Puerto Maldonado, pero han hecho todo ahí. ¿Y cuántos religiosos y sacerdotes frailes hay? Somos alrededor de 80. ¿En todo el Perú? De 80 en todo el Perú. Monjas contemplativas, están distribuidas en 6 monasterios. El de Santa Catalina en Arequipa, por ejemplo. Claro, y son alrededor de 300 monjas. Contemplativas. Además de las 700 de vida apostólica. Y muchos laicos dominicos. Por supuesto. Que además, participan dicen que no hay vocaciones religiosas, y hay 1000 religiosas dominicas. Ahora, cuando usted dice fraile, para explicarle al público, quiere decir sacerdote o religioso. Sacerdote o religioso, Okay. Hermanos de profesión religiosa Yeah. que visten el hábito de Santo Domingo, hacemos los consejos evangélicos. O sea, son 80, yo creo que ya los conozco a todos. Y su labor, yo veo que se multiplican por todas partes, porque hay este convento, hay otros más. Tienen también un centro de formación, ¿no es cierto? Tenemos una casa de formación. Los dominicos nos dedicamos a la docencia en diversas casas de estudio. También trabajamos en los seminarios, formando a los nuevos sacerdotes según nuestras especialidades, ¿no? Trabajamos en colegios, tenemos centros también de atención social. Entonces, nuestra labor, además de la labor sacramental propia del ministerio, pues se orienta sobre todo a la predicación en los distintos niveles de la predicación. Yo quisiera resumir la labor de los dominicos en una alegoría que hace el padre Viquer, un recopilador de las biografías de Santo Domingo, donde explica, no sé si tú has visto, que a Santo Domingo siempre se le acompaña por un perrito, con una antorcha en sus fauces, una antorcha que es la antorcha de la predicación, la antorcha del Evangelio. El padre Viquer
dice que ahí está resumida la misión de los dominicos. Los dominicos de todos los tiempos tenemos que ahuyentar el error ladrando la verdad. Tenemos que ahuyentar a los falsos pastores y tenemos que sanar con nuestra lengua. O sea, en primer lugar, nuestra predicación está fundada en la verdad, en los ámbitos en los que se desarrolle la predicación. Nuestra predicación tiene que formar conciencia crítica, a pensar más, para que podamos tener una inteligencia fortalecida y podamos descubrir cuáles son esos falsos pastores que con su demagogia, que con sus intereses, pues a veces envuelven la verdad que se debe conocer. Y finalmente nuestra predicación es terapéutica, nuestra predicación no es condenatoria, nuestra predicación es de sanación. Y por eso, como los perritos sanan lamiendo las heridas de sus amos, nosotros debemos de sanar con nuestra predicación. Y entenderán por qué trabajo aquí. Claro, porque ese es un ambiente que lo que hacen los dominicos es lo que deberían hacer los periodistas, buscar la verdad y hacerla pública y difundirla, ¿no es cierto? Explicar la verdad a todos. Y a veces eso, padre, es sumamente difícil porque la verdad no es clara y evidente y se oculta. Exactamente. Y hay que trabajar mucho para poderla encontrar. No es a veces tan clara como quisiéramos que fuera, sobre todo en las materias sociales en las que tenemos que ver todos los días acá. Pero yo quiero felicitar a todos los dominicos hoy día, a todas las religiosas. Yo sé que la fiesta es mañana en realidad, sí. pero adelantando, sé que nos escuchan muchísimas en todo el Perú y sé de su trabajo durísimo por sacar adelante iniciativas con muy poco dinero y con muchísima necesidad. Y ahí están, trabajando, y siempre sonrientes, ¿no? Sí. Siempre sonrientes. Como me dijo César González en Madre de Dios, lo que pasa es que somos una familia. Tenemos misioneros laicos también, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos misioneros laicos habrá dominicos en el Perú, más o menos? No lo sé muy bien, pero los laicos es un gran apoyo. La predicación no solamente la llevamos los frailes. La predicación, Santo Domingo la quiso fundar como una predicación de una familia. Así es. Y somos familia Así me de dijeron a mí predicadores. hace poco cuando vino el padre maestro el año pasado. Me dijeron, ¿usted es dominica? Y le dije, pero no, disculpe, no he hecho nada. No, me dijo, si puede mantener la audiencia, estaba yo hablando, en medio de la entrada de las andas de Santa Rosa, y habían cohetes, y habían cosas, y había una bulla, y habían campanas. Si usted puede mantener nuestra atención, entonces es dominica, porque puede predicar. Y después me explicó, nosotros somos una familia. Para muestra un botón sobre la labor de los laicos, Santa Rosa de Lima era laica. Claro, la laica. No era monja como muchos creen. No. Por ejemplo. Santa Catalina de Siena, Siena. que una joven consagrada en nuestra familia como laica, una joven de valentía, de talante, una joven sesuda. San Martín de Porres no era sacerdote, como alguna gente cree. Sí. Nunca lo fue. Fue de todos los frailes el más pobre. Y sin embargo fue santo. Y eso es una cosa notable de los dominicos, que son la orden que más santos ha aportado al Perú. Todos los santos, prácticamente. No, mentira, no todos, pero bastantes. La verdad que el sábado que presentaron las palabras del Papa, que dirigía al Perú en torno a su próxima visita, y que decía que el Perú tiene una gran reserva, y esa reserva son sus santos. Como una galería pasaban en mi memoria mis hermanos de hábito que constituyen esa gran reserva. Claro. Y quisiera que los dominicos y las dominicas de hoy sigamos siendo esa reserva de hombres entregados a Dios, hombres y mujeres sirviendo a los hombres, sirviendo a la humanidad, como lo hizo Santo Domingo. Así es. Pero son calladitos. No son tan visibles como mis amigos los jesuitas, ¿no? Que salen a combatir y no sé, los franciscanos también son más callados, pero están por todas partes, ¿no? Los dominicos son calladitos, ¿no? Caminan despacito, pero están en todas partes, ¿eh? Están en todo el Perú. Eso es una cosa increíble. Y sobre todo en las zonas más pobres y más alejadas del Perú, ahí están. En la Amazonía muchísimo, además. Pero muchísimas gracias, padre, por estar con nosotros. Gracias, yo sé que lo hemos hecho escapar y que mañana tiene varias celebraciones,
con las religiosas, no se preocupen, no me los voy a robar al padre mañana. Y un saludo, pues por supuesto, muy cariñoso a toda la orden por este aniversario. Muchas felicidades a toda la familia dominicana, a todos los que nos escuchan, y gracias por tenerte a ti en el programa y por toda la labor que podemos realizar juntos con los colaboradores de nuestras obras para dar a conocer la verdad de Jesucristo. Gracias. No, yo hago mi esfuercito, padre, pero no crea que me sale muy bien. Muy bien, nos vamos y mañana nos reencontramos nuevamente. Hasta mañana, cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Rosa de Lima, Rosa de América. Una rosa en el cielo. Homenaje del Perú a Santa Rosa de Lima, al conmemorarse los 400 años de su tránsito a la Casa del Padre, con la participación de los más destacados